amigos y amigas? Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente a través de los medios legislativos. Este día en su espacio Voz Parlamentaria me acompaña el diputado Calixto Mejía. Diputado, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme de nuevo a este programa muy importante y que este abordaje de estos temas sean de mucho provecho para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Diputado, amigos que nos ven por los medios legislativos y también nos escuchan a través de la radio legislativa, hoy vamos a abordar un tema muy importante y que como todos los salvadoreños y salvadoreñas debemos tener sobre todo bien en claro y saber de qué estamos hablando. Me refiero al tema del impago. Entonces, diputado, me gustaría iniciar precisamente en que usted nos explique en términos sencillos qué podemos entender por el impago. ¿Cómo no? Se le llama impago, en este caso que nos vimos expuestos durante unos días en el país, al hecho de que hay obligaciones de financiamientos que tiene el gobierno, que se vencen los plazos como cualquier crédito que se obtiene cualquier persona, en este caso la persona sería el gobierno, y que tiene que pagar el capital y los intereses, una parte obviamente, en lo que corresponde, y que obviamente necesita el gobierno tener ese recurso para hacerle frente a esa obligación. Entonces, producto de que Arena, antes de la semana de vacaciones, tal como manda la Constitución, no le quiso dar al país, al pueblo salvadoreño, los votos para aprobarle, tal como manda la Constitución, al gobierno ese dinero para que pagara ese capital y esos intereses por un monto de 55 millones, es que caímos en lo que se le llama impago. Impago. ¿Quién origina el impago, diputado? Porque usted durante la plenaria mencionó tres aspectos muy importantes. Uno, hacía referencia a la corrupción que ha vivido nuestro país en años anteriores, también al bloqueo económico que mantiene la derecha en nuestro país, específicamente a este gobierno, y la privatización de las pensiones. Si nos puede explicar cada uno. Empecemos por la corrupción. Sí, me faltaron dos a eso. Ajá, ¿cuáles son? Me faltó el tema de elevación, ¿verdad? Y me faltó el tema del saqueo, que ha sido objeto de nuestro país. Vamos en realidad, antes de entrar a uno por uno, creo que es importante hacer esto explicar esto porque nuestro país, pongamos la figura de cuando una persona se enferma, cualquiera de nosotros se enferma, lo primero que va es al médico. El médico le hace un diagnóstico y le receta la medicina. Sí. Entonces, y por lo tanto, para este caso es importante tener en cuenta bien el origen, la causa del problema que enfrentamos hace unos días en el país. Y no solo hace unos días, sino en general el que enfrentamos en las finanzas públicas en el país, la corrupción. Y esto no solo hay que hablar de los 20 años de Arena, sino de gobiernos anteriores, porque en El Salvador, desde el 2009 para atrás, quienes han manejado el gobierno, el gobierno, sí, en realidad son los grupos oligárquicos, los grandes millonarios de este país, que son los que en el devenir de todo el siglo pasado, por ejemplo, si hablamos solo del siglo pasado, han puesto y han quitado gobernantes. Por lo tanto, los gobiernos que han habido, en su mayoría, sí, hay raras excepciones, pero en su mayoría le han servido al gran capital, a los millonarios de este país, que por medio de esos gobiernos se han enriquecido, ¿no?, de distinta manera, robando de manera descarada o aprovechando privilegios que daban los gobiernos, y así es como, no todos, pero una buena parte de los millonarios en este país han hecho de los dineros de los salvadoreños y salvadoreñas negocio. Y también los funcionarios de turno que han habido en esos gobiernos, no todos tampoco, pero muchos sí se han embolsado jugosas. Ahí hay cifras astronómicas. Se habla, solo de los 20 años, se habla de 36 mil millones de dólares.
de 36 mil millones de dólares, se habla de 4 mil millones de dólares. De todas maneras, sean 4 mil o sean 36 mil, una cosa queda clara: nuestro querido El Salvador sería quizás pobreza cero, un país con altos índices de desarrollo humano superiores a los que tenemos en salud, educación, vivienda, deporte, etcétera. Pero bueno, no ha sido así, producto de que el recurso ha ido a parar a las manos de la corrupción. Entre estos privilegios que se tenían estaba el recetarse leyes a favor. Sí, sin lugar a duda, ¿verdad? Hay que recordar, solo para poner un ejemplo, el primer gobierno de Arena, del presidente Cristiani, de las primeras decisiones que hizo es quitar el impuesto al patrimonio. Y sabemos que quienes son eran y siguen siendo muchos de ellos grandes propietarios de grandes extensiones de tierra, pero también de infraestructura, pues sí, son los millonarios en este país. Y al haber quitado ese impuesto al patrimonio y haber impuesto el IVA, pues el IVA obviamente es un impuesto que ha sido diseñado y se ejecuta sin que nadie se escape. Ningún salvadoreño, ninguna salvadoreña se escapa de pagar IVA. Entonces, por lo tanto, como tú bien lo preguntas, efectivamente, así como este ejemplo que he puesto, otra cantidad de normativas que se fueron estableciendo para garantizar los intereses de los grupos dominantes en el país. Las privatizaciones, por ejemplo, y en este caso que se privatiza el sistema de pensiones salvadoreño. Sí, efectivamente, esa es la otra gran causa de lo complicado, que principalmente no solo en el gobierno del presidente Salvador actual, sino el del presidente Funes, y quizás un poco más atrás, pero bueno, hablemos del 2009 para acá. Esa es la privatización de las pensiones. Fue como el golpe que le dieron a la yugular los millonarios de este país por medio de su tentáculo político que es Arena, al haber decidido privatizar los fondos de pensiones. Porque en esto lo que ocurrió, como ya se ha dicho y hoy lo reitero, es que al sistema financiero, a las AFP y a las aseguradoras, que es un solo triángulo, porque son el gran capital es el dueño de estas tres expresiones que he dicho, a ellos le pasaron el lomo de aguja, y al Estado, al gobierno, le dejaron el hueso. Entendido el hueso no de manera peyorativa, sino la obligación de pagar pensiones, que es una obligación constitucional ineludible. Le quitaron el ingreso de dinero para pasárselas a las AFP. Y las AFP, que vuelvo a reiterar, son los ricos de este país en aquel momento, ahora son internacionales los que los tienen. Lo que han hecho, que fue el propósito principal al haber privatizado las pensiones, es hacer negocio con el dinero de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por eso es que ahí están los datos fríos, contundentes, reveladores, que demuestran que 1.644 millones de dólares es lo que le ha ingresado a las AFP, a las aseguradoras y al sistema financiero del dinero de los trabajadores y trabajadoras, en concepto de comisión que les pagamos. De ahí, en números fríos, 304 millones han sido las utilidades netas, 100% de utilidades. Y eso significa un promedio de 16 millones de dólares de utilidades, de ganancias al año. Es decir, dinero, utilizando el calor popular, dinero chiche, dinero fácil, porque no tienen que hacer mayor cosa los dueños de las AFP, de las aseguradoras, etcétera. Sin embargo, cada mes ese chorrito de dinero le está entrando a las AFP, mientras que al Estado
se dejó la obligación al Estado, y cuando hablamos del Estado, hablamos de toda la sociedad. Porque no es solo a una parte de la sociedad salvadoreña que le dejaron esa obligación, sino a toda. ¿Por qué? Porque ahora hay que destinar entre 400 y 500 millones de dólares al año para pagar pensiones. Sin embargo, entonces ese dinero, ¿de dónde se toma? Se toma una buena parte del impuesto que todos pagamos, de los impuestos que todos pagamos. Por lo tanto, es una obligación que los privatizadores se la descargaron a toda la sociedad salvadoreña con el propósito de hacer justamente negocio. En pocas palabras, los dueños de la AFP se quedan con las ganancias y el gobierno está obligado a pagar las deudas. Así es. ¿Cuál es la reforma que propone el gobierno y cómo explicarle bien a la población? Porque hay una campaña mediática incluso de la derecha y de las AFP incluso que no quieren perder este ingreso, que le dicen a la gente que el gobierno se quiere apoderar de sus pensiones. Sí. Pues claro, ellos no van a hablar bien de la propuesta del gobierno, porque justamente les afecta una buena parte, no toda, una buena parte de su negocio. En realidad, el objetivo principal que tiene la propuesta que hace más de un año presentó el presidente aquí a la Asamblea Legislativa y que se ha estado discutiendo, es el de garantizarle a tiempo a los actuales pensionados y a los futuros que vayan incorporándose como tales, según lo establece la ley, que tengan a tiempo el día correspondiente del mes su pensión. Porque así como está actualmente el sistema privatizado y fracasado de pensiones, esa garantía no está asegurada. Ese es el objetivo principal. Obviamente, ese chorrito de dinero que hacía mención hace unos minutos, sí, que le está ingresando a las AFP mensualmente, la mayor parte de ese chorrito de dinero que le damos a las AFP se pasaría para el gobierno, con un solo propósito, de pagar pensiones. Por lo tanto, cuando los privatizadores aseveran que el gobierno quiere robarse las pensiones de los trabajadores, mienten, es una aseveración falsa, de falsedad absoluta, porque el proyecto que presenta el gobierno establece muy claramente que ese recurso va a servir para pagar pensiones. Hace unos días, en un programa radial, me llamó un compatriota que ya se pensionó en la AFP, y él me decía que ya le dijeron que solo 2 meses más tiene en su cuenta individual actualmente para que la AFP le va a pagar su pensión. Y entonces él me preguntaba, ¿y qué va a pasar después de 2 meses? Sí. Entonces, yo le decía, así como está la ley, establece que quien va a asumirle, quien va a pagarle la pensión mínima, que hoy por hoy son $214, es el gobierno. Pero aquí viene el punto. El gobierno le va a hacer frente, así como en este caso particular, a miles y miles y miles, sí, pero el problema es que sin que le esté ingresando dinero al gobierno para hacerle frente a su obligación. Por eso la propuesta del gobierno lleva ese propósito de garantizar que le ingrese recursos para pagar pensiones. Había otro compatriota, ¿no? Me decía un día, pero mire, diputado, ¿y a cuenta de qué? Yo tengo que pagarle con mi cotización, yo tengo que pagarle la pensión a otra persona. Sí, el sistema solidario. Me decía. Entonces, y yo le decía, a cuenta de que otros van a pagar la tuya. ¿Ah? Es decir, lo que tú decías, el sistema solidario, transgeneracional, como era antes, sí, el sistema como era antes, un poco sin corrupción, porque también es cierto
porque antes de 1996 el sistema público de pensiones, quienes gobernaron en distintos momentos, desde que existe el Seguro Social y las AFP, y el INPEP, con la responsabilidad de otorgar pensiones, se encargaron también de malversar o de hacer corrupción con mucho de ese dinero. Eso también, obviamente, aunque era un sistema público, pero era igualmente deplorable que hicieran eso con el dinero de los trabajadores y trabajadoras. Diputado, nosotros tenemos un sistema de pensiones privatizado que ha fracasado en otros países. Tenemos el mismo sistema de pensiones de Chile sin las dos reformas que han hecho para tratar de enmendar los fracasos que este ha tenido. Sí, el sistema de Chile está tal como tú lo señalas, pero el sistema nuestro obviamente es el que también está fracasado, ¿verdad? Y decimos eso porque todos los supuestos que se establecieron cuando los privatizadores con arena le dijeron a la población que se iban a lograr grandes objetivos positivos para el país al privatizar las pensiones, todos aquellos supuestos, ninguno se logró, ninguno absolutamente. Por ejemplo, le dijeron, para traerlo con el énfasis de cómo estamos abordando el tema en este programa, le dijeron, al privatizar las pensiones, el gobierno no se va a tener que endeudar en el futuro para pagar pensiones. Y eso se le llamaron, el sistema iba a tener sostenibilidad financiera. 1998. 2001 se acabaron como 300 millones de dólares que estaban ahí como en reserva, y a partir del 2001 el gobierno de aquel entonces y los venideros no han tenido más opción que irse endeudando para pagar pensiones. Entonces, por lo tanto, aquel supuesto no se logró. 20 años, ya casi 20 años, y ha demostrado que no se logró. Dijeron, pensiones dignas. Dijeron, la cotización más la rentabilidad, igual una pensión digna cuando la gente se jubila. La dolarización le vino a pegar un golpe a los fondos de pensiones, que la rentabilidad que había en el 2001 se vino totalmente abajo, y después la rentabilidad siguieron bajando. Por lo tanto, ahora, y ha sido en el gobierno, en los gobiernos del frente, que se le ha incrementado la rentabilidad a los fondos de pensiones, producto de decretos legislativos. El famoso mercado que tanto pregonan ellos los privatizadores no ha sido el que ha garantizado mayor rentabilidad. Claro que no, sino que el gobierno ha tenido que hacer eso. Eso demuestra también el fracaso que ha tenido. Dijeron, se va a incrementar la cobertura. Más salvadoreños y salvadoreñas iban a ingresar en términos porcentuales a ser cotizantes y a tener en un futuro, según la ley, posibilidad de tener una pensión. Eso tampoco ha ocurrido por el sistema económico que impera, obviamente, desde hace muchos años en el país. Por lo tanto, esas y otras premisas que se establecieron, que dijeron, que las vendieron como grandes promesas, eso no se ha cumplido. Y si a eso le sumamos lo complicado en las finanzas públicas, producto de esta situación, lo que demuestra es que este sistema privatizado ha fracasado. Eso sí, ha fracasado para la sociedad salvadoreña, para los trabajadores y trabajadoras, pero lo que no ha fracasado es el negocio. Sí, ese sigue rentable. Y yo di los números aquí hace un momento en esta entrevista, y está demostrado que, digamos, ahí están las utilidades netas. Si los datos dijeran, no, pérdidas son las que tenemos, las AFP, si hubieran pérdidas, ellas ya se hubieran retirado del negocio. Sí. Eso también está claro. Ese objetivo, que no lo dijeron que se iba a lograr, es el único que sí han logrado. Para salir del impago, el gobierno de la República, encabezado por supuesto por el presidente Salvador Sánchez Serén, realizó una serie de propuestas que fueron aprobadas en la plenaria. Con eso regresamos después de una breve pausa, no nos cambie.
Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor. Gracias por continuar en sintonía de Voz Parlamentaria. Estamos conversando con el diputado Calixto Mejía. Diputado, nos quedábamos en esas reformas que el gobierno de la República planteó para salir del impago. Entre ellas, importantes y significativas reducciones al presupuesto general de la Nación 2017. Tuvimos que hacerlo. El gobierno tuvo que hacerlo y lo aprobamos aquí. Las fuerzas políticas que le apostamos a la gobernabilidad, obviamente no es Arena, porque Arena votó en contra. Ahí demuestra un asunto que ojalá tuviéramos una fuerza de oposición mayoritaria, como en este caso representa Arena, que asumiera una parte, toda, o por lo menos una buena parte de la responsabilidad que tiene de haber llevado al país a esta situación y ahora contribuir con soluciones, que es lo que el presidente y el FMLN hemos hecho aquí en la Asamblea, que si bien es cierto, ese problema no lo creamos nosotros, votamos en contra en 1996, votamos en contra de la privatización de las pensiones, pero la gente en el 2009 para acá, que nos ha dado la oportunidad de gobernar, con esa responsabilidad hemos encontrado esa papa caliente y nos hemos rebuscado por ir resolviendo y que el país no cayera en la situación que caímos hace unos días. Entonces, como una de las soluciones de varias que aquí se han estado discutiendo en la Asamblea y que han sido propuestas por nosotros y por el presidente, por el gobierno, fue justamente, bueno, entonces vamos a hacer unas reorientaciones de recursos de distintas instituciones para pagar capital e intereses no adquiridos por este gobierno ni por el anterior, sino por gobierno de Arena, pero que hay que cumplir esa obligación. Y por eso se tomó esa medida, eso sí, con la responsabilidad de que a pesar de esas reasignaciones, podríamos decir, los programas sociales no se verán afectados. Paquete escolar, vaso de leche, la alimentación, el paquete agrícola, las obras de infraestructura de obras públicas, el tratamiento de las cárcavas, el tema del abastecimiento de medicinas, el tema de educación en términos generales, la universidad en línea, los procesos de escrituración, entre otros programas importantes sociales, los subsidios que la gente lo recibe, no serán afectados. Tampoco se va a cortar gente, se va a despedir gente de las instituciones del Estado. Es decir, tenemos claro que esos programas sociales deben de continuar y profundizarse, y obviamente la estabilidad laboral también es fundamental. Nosotros le apostamos a soluciones. Sí. Nosotros inclusive le propusimos a Arena que debería de dar un mensaje, ya de que se opone a todo. Bueno, en este tema, por ejemplo, debió haber dado un mensaje, ¿como cuál? Que regrese los 10 millones de dólares, son mucho más, pero que regrese los 10 millones de dólares que el expresidente del COEN anterior le aseveró a la nación, sí, que habían ido a parar a las cuentas de Arena. Bueno, y si se opusieron, si votaron en contra del préstamo de los 30 millones que iba para la construcción de casi 100 kilómetros de vías de acceso en 13 municipios de distintos lugares del país, y ellos votaron en contra, a pesar que era un dinero casi regalado a bajos intereses de la cooperación española, y 10 millones de euros donados. Bueno, si votaron en contra de eso, pues entonces que regresen eso para que por lo menos una buena parte de esos proyectos que ellos se opusieron, con ese recurso se pudieran realizar. Pero no vemos reacciones
digamos, en el sentido de ver una actitud responsable, madura, de oposición, porque ellos sí ya estuvieron en el gobierno y saben qué es gobernar, sí. Entonces por lo tanto deberían de asumir su responsabilidad como fuerza política de oposición. Están quedando evidenciados ante la población salvadoreña porque hay una contradicción evidente. Por un lado exigen que se salga de la situación de impago, exigen que haya una reducción de gastos en el presupuesto, pero cuando se da y se dice vamos a hacer esto, no dan sus votos. Y también han manifestado públicamente en medios televisivos salvadoreños que los fines que persiguen, que este bloqueo económico es electorero. Ellos tienen ese propósito, sin lugar a duda. El propósito que tienen es querer seguir dañando el país y tratar de pegarle un golpe fulminante a los programas sociales. Según ellos, con una, no lo dicen así, pero lo que demuestra es una actitud mezquina con fines electorales del 2018 y 2019, que creen que afectando al gobierno las posibilidades de una victoria del Frente en el 2018 se verán seriamente afectadas. Pero afectan, diputado, al pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño es el responsable de elegir el próximo mandatario de la nación. Yo creo que ahí es donde ellos se siguen equivocando, porque del 2009 para acá los salvadoreños y salvadoreñas le apostaron al cambio. Y una cosa es importante decirlo, y lo decimos aquí frente a cámaras, pero también lo decimos en cualquier tribuna pública o ante cualquier grupo de ciudadanos que nos reunimos y que nos encontramos. Le decimos, nosotros estamos cumpliendo. Nosotros sacamos del hoyo al país, en el hoyo en que nos lo entregaron en el 2009. Ya lo sacamos. Va caminando hacia adelante. Pudo haber caminado más, puede caminar más si no tuviéramos el obstáculo que representa Arena al negar los financiamientos y al bloquearnos justamente esos financiamientos, como varios de los ejemplos que hemos puesto aquí en este programa. Pero el país para atrás no va, el país va caminando y va caminando hacia adelante, porque nosotros somos gente trabajadora, luchadora, somos gente que tiene mucha capacidad y además somos gente de fe, como es toda la sociedad salvadoreña. Y a pesar de estos obstáculos, vamos a seguir trabajando por soluciones, por enfrentar los desafíos que tenemos como país. Diputado, entre las reformas que se hicieron en la plenaria pasada, también están reformas al Fondo de Fideicomiso de Obligaciones Provisionales. ¿En qué consisten? Lo importante de esa reforma, que ya de alguna manera lo mencioné hace un momento, lo importante de esa reforma es que se incrementa la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y esta es la segunda vez que se hace para que la gente cotizante, cuando se pensione, pues sus fondos estén ganando una rentabilidad mayor, digámoslo de esta manera, a como estaban antes del 2009. Sí. Y eso es muy positivo. Y en estos dos incrementos que han habido de la rentabilidad, Arena ha votado en contra, ¿verdad? A pesar de que critica la rentabilidad de los fondos de pensión, ahora que se trata de incrementar esa rentabilidad por decreto, se opone. Pero bueno, esas cosas la gente la ve. Ese es el propósito principal de esa otra reforma que se hizo justamente en la plenaria anterior. Diputado, para ir finalizando, se acerca el 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, en la que aprovechan para manifestar y hacer exigencias a nivel nacional. Hemos visto cómo diferentes sectores de la sociedad civil, sobre todo de la clase trabajadora, organizaciones sindicales, se han hecho presentes a la Asamblea Legislativa, incluso han presentado un propuesto de reformas también a la ley de pensiones, porque al fin y al cabo es la clase trabajadora la que está siendo afectada con esto. Hay que ir a la marcha, hay que ir a la grandiosa actividad que ya es tradición y que conmemora esa gesta heroica de los trabajadores y trabajadoras, y en esta coyuntura especial que tenemos en el país,
Se trata, a nuestro criterio, de dos grandes cosas principales, como consignas, como banderas, como exigencia, como demanda, ¿verdad? Como planteamiento político de los trabajadores y trabajadoras. Primero, defender los logros, sí, defender las conquistas, defender los cambios, defender los programas sociales, algunos ya aquí mencionados de nuevo. Y segundo, exigir a las fuerzas de derecha una reforma integral al sistema de pensiones para garantizar que hoy y en el futuro las pensiones estén a tiempo, el día que corresponde, como manda la Constitución, porque así como está esto privatizado, eso no está garantizado. Entonces creo que son, entre otras, pues, unas demandas fundamentales que la clase trabajadora debe de hacer suya, ¿verdad? Porque el gobierno solo o el frente solo no es así la cosa, es pueblo y frente, es pueblo y gobierno, porque este proceso de cambio que llevamos y que quieren que fracase, solo es posible mantenerlo, conservarlo y desarrollarlo a partir de la organización, la movilización y la defensa que debe de hacer la población tanto del campo como de las ciudades. No, diputado, queremos agradecerle por habernos acompañado, informarnos y explicarnos sobre todo cómo está la situación económica del país. Cómo no, y adelante, somos gente de esperanza, somos gente de fe, somos gente luchadora, somos gente trabajadora como son todos y todas los salvadoreños, y por lo tanto hay que seguir con la fe puesta en Dios, seguir trabajando por seguir sacando adelante a nuestra querida patria. Muchas gracias. ¿Participa en la marcha del 1 de mayo? Por supuesto que vamos a ir. ¿Por qué sector? No, ahí vamos a ir con la gente, ¿no? Como el partido se va a movilizar, pero no solo el partido, sino toda la población, y ahí vamos a ir juntos los diputados y diputadas. Gracias, diputado, entonces, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Le invitamos a seguir pendiente del trabajo legislativo que se desarrolla en la Asamblea Legislativa. Buenas noches. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.